Y vamos a ver más adelante por qué. Entonces, ¿qué es un soplo cardíaco? Los soplos cardíacos son vibraciones auditivas. Vean esto, es importante que vean esto. Son vibraciones auditivas, por lo tanto, insisto, ni se abren ni se cierran, ¿verdad? Está o no está. Prolongadas, variables en intensidad, frecuencia, calidad, configuración y duración. Y es de ahí que por qué existen muchos tipos de soplos cardíacos. Entonces son vibraciones auditivas. Básicamente, un ruido es un ruido normal del funcionamiento del corazón. En condiciones normales, nosotros escuchamos únicamente el primer ruido y el segundo ruido cardíaco. El primer ruido, que corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares, y el segundo ruido, que corresponde al cierre de las válvulas semilunares, o sea, la pulmonar y la aorta. Algunas veces en los niños, cuando son delgados, sobre todo, y están tranquilos y no están llorando, uno puede escuchar un tercer ruido, y eso se llama tercer ruido audible. No significa necesariamente que estén cabalgamiento en síndrome de galope, perdón, porque eso es una consulta bastante frecuente. Ponen, está en ritmo de galope, solo porque escuchan un tercer ruido cardíaco. El ritmo de galope, la definición es ritmo cardíaco en 3 tiempos con frecuencias cardíacas mayores de 100 latidos por minuto. Es una definición que se hizo en adultos y por eso es que los niños, a los cardiólogos de niños, pues nos deja pagando, pero esa es la definición, ¿verdad? Ritmo cardíaco en 3 tiempos con frecuencias cardíacas mayores de 100 latidos por minuto. Ustedes saben que recién nacidos y lactantes pues siempre tienen más de 100 latidos por minuto, por lo tanto, uno tiene que saber bien diferenciar cuando es un ritmo de galope. Entonces, el tercer ruido audible puede ser normal como auscultación del niño. El cuarto ruido cardíaco es muy poco probable que se escuche de manera normal, no es poco probable, no se escucha de manera fisiológica, como les acabo de decir con el tercer ruido, sino que únicamente en condiciones patológicas, y es la sístole auricular. Y eso es cuando los pacientes están en falla cardíaca. Entonces, lo que usualmente usamos o escuchamos es el loop, dub, sístole y diástole. Cualquier cosa extra que escuchamos aparte del loop, dub, es anormal, ¿verdad? Entonces, los soplos son esencialmente debidos a flujos turbulentos. Eso es lo que genera el soplo en el corazón. Entonces, vamos a ver aquí, para los que creen que la física no nos sirve de nada en medicina, vean ustedes que sí, en todo tiene que ver la física. Entonces, factores relacionados con la turbulencia. Estos son el radio del vaso, que lo vamos a poner como R minúscula, velocidad media del flujo como una V minúscula, densidad de la sangre como una D minúscula y viscosidad sanguínea como una V mayúscula. Esto es para que podamos nosotros meterlo a una fórmula que se llama constante crítica de turbulencia o número de Reynolds. Entonces ahí ustedes lo que hacen es la división esa de RVD partido V mayúscula y eso les tiene que dar un número. Y el número tiene que ser igual a 970 más menos 80. Cuando son números de Reynolds menores de 1000 se consideran normales, por lo tanto no hay turbulencia y no van a escuchar soplos. Cuando son mayores de 2000 es un flujo turbulento, por lo tanto ahí van a escuchar el soplo con el estetoscopio. Cuando son entre 1000 y 2000 son inestables, por lo tanto puede aparecer o desaparecer dependiendo de las condiciones fisiológicas y condiciones físicas del paciente. ¿Cuáles son los factores constantes de esta fórmula de turbulencia o número de Reynolds que vimos? Uno es el radio del vaso. En condiciones normales, la anatomía del radio del vaso no se modifica. Entonces, asumimos que siempre va a ser de tamaño adecuado. La densidad básicamente nunca se altera tampoco. La viscosidad sí se podría alterar por anemia u otras alteraciones sanguíneas. Pero básicamente la constante de turbulencia que más cambia es la velocidad. Por lo tanto, la constante de turbulencia depende de la velocidad, como en el número de Reynolds, para cambiar ese número en la frecuencia del número de Reynolds, ¿se acuerdan? Para que sea mayor de 2000. La sangre fluye a través del sistema circulatorio, ¿verdad? El corazón siendo la bomba, de manera silenciosa, de manera fisiológica es silenciosa. Existe nada más cierta turbulencia a nivel del tronco de las grandes arterias, la aorta y la pulmonar. ¿Ven cuando muevo la flecha? ¿Aló?
¿Sí se mira? Sí, doctor, sí se ve. Ah, entonces, el punto de mayor estrechez a nivel del corazón es a nivel de la salida de la válvula pulmonar y a nivel de la salida de la válvula aórtica. Por lo demás, siempre fluye de manera silenciosa y obviamente cuando se ensancha tanto en el sistema venocapilar sistémico como venocapilar pulmonar se va ensanchando, ¿verdad? Porque es una red muy grande. Por lo tanto, de manera normal, la sangre tiene que fluir de manera silenciosa. Los soplos inocentes aórticos y pulmonares se pueden escuchar por eso, porque aquí es donde más se estrecha y eso genera turbulencia y por eso es que es frecuente que uno escuche soplos inocentes aórticos o pulmonares que más adelante los vamos a ver. Pero de manera fisiológica, repito, la sangre fluye de manera silenciosa, ¿de acuerdo? Entonces, no quiero que hace 2 semanas nos hicieron una consulta de neonatos que decía soplo cardíaco difuminado. Yo no sé de dónde se fumaron eso no existe. Entonces, no quiero que después de esta clase, de esta pequeña clase, porque obviamente hay que revisar un montón de cosas, pero ya se los están dando el resumen, no vayan a decirme otra vez un soplo difuminado o diseminado, como quieran, ¿verdad? Eso no existe. Entonces, ya vimos qué es lo que produce, por qué se producen los soplos, entonces, ¿qué hacer ante la presencia del soplo? O sea, ¿qué hacemos en un niño en el que presente soplo cardíaco? Aquí hay que tener mucho cuidado porque ustedes mismos son testigos de las múltiples consultas que nos hacen a cardiología y está bien, pero usualmente en el 90-95% de los casos no son patológicos, que qué bueno por los pacientes. Pero esto les va a servir a ustedes en la clínica. Imagínense si en su clínica todo les pide un ecocardiograma o evaluación cardiológica, ¿verdad? Por costos y todo. Obviamente, si es un recién nacido cianótico con soplo, pues ni dudarlo. Pero acá hacen consultas de soplos que a veces no existen porque especialmente en neonatos escuchan la respiración o siempre ponen sistólico eyectivo o cosas como esa que les estoy diciendo yo difuminado, ¿verdad? Entonces aquí van a aprender a hacer las consultas de manera adecuada y van a tener que ustedes enfrentarse a esto. ¿Qué hacemos si un niño tiene soplo? Primero va a depender de la edad, porque si es un recién nacido con soplo, a todos los tenemos que estudiar. De hecho, la literatura dice que los niños menores de 1 año con soplo cardíaco deberían ser estudiados. ¿Por qué? Porque si tiene una cardiopatía congénita, tiene que corregirse tempranamente. Si está asociado a cianosis, como repito, eso es una urgencia que la conozca el cardiólogo pediatra. Ahora, cianosis con soplo cardíaco o desaturación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, determinar si este es inocente o patológico. Eso es lo primero que tenemos que determinar en un soplo cardíaco. Después, hacer un examen cardiovascular completo y sistemático. ¿A qué se refiere con completo y sistemático? La Academia Americana de Pediatría, ¿a qué edad dice que deben en cada visita al pediatra tomar la presión arterial? A ver si alguien se anima. ¿Cuáles son las guías? ¿Quiénes están rotando en nefro? El que está rotando en nefro, vamos a ver. Pero solo uno a la vez, por favor. ¿Aló? ¿Primer mes de vida, doctor? No. La Academia Americana de Pediatría, cuando dice, cuando llega a consulta con el pediatra debe medírsele la presión arterial, ¿cuándo? ¿A qué edad? O sea, es mandatorio. A los 3 años. A partir de los 3 años de edad, dice a la Academia Americana de Pediatría. ¿Y cuándo es que se tiene que tomar? A los 2 años. Si existen antecedentes adversos, ¿verdad? Y les voy a decir una cosa y se van a sorprender. La prematurez es una de ellas, ¿verdad? Pacientes que han estado hospitalizados con catéteres umbilicales y otros antecedentes de hospitalizaciones o afectaciones renales o familiares. Esos pacientes debería empezarse a medir la presión de manera regular desde los 2 años de vida. Pero si nosotros estamos en el hospital, en la consulta externa, y nos estamos formando nosotros dentro de nuestro examen cardiovascular completo, porque ustedes de una vez toman el estetoscopio y van al tórax del niño. Y así no es como se tiene que hacer. Tienen que hacer uso de las 4 partes del examen físico que nos enseñan en la semiología de que estamos en la escuela, en la Facultad de Medicina, ¿verdad? Los 4 componentes, que es inspección, ¿sí? Observación, o sea, que sería observación, palpación, percusión. La percusión es la que menos se utiliza y auscultación, pero ustedes solo hacen la auscultación.
La percusión se podría utilizar si somos acuciosos, inclusive para ver si el paciente tiene cardiomegalia, porque acuérdense que el corazón suena mate, pero es el que menos utilizamos. La palpación es bien importante porque solo con palpar antes de auscultar van a saber si el paciente tiene frémito o no tiene frémito, y eso ya cambia completamente el abordaje que van a hacer. Palpar que no tenga órgano megalia, especialmente el hígado grande, ¿verdad? Puede estar el vaso también, pero usualmente lo que chequeamos es el hígado. Palpar los 4 pulsos femorales, palpar los radiales y palpar los femorales y tomar la presión arterial. A eso me refiero con un examen cardiovascular completo y sistemático. Y ahora, pues que todo el mundo, y ahora más con la pandemia, que se disparó el uso de oxímetros de pulso, que no son los mejores esos que sirven para el dedo, pero por lo menos es un arma que nosotros no teníamos cuando nos estábamos formando. La oximetría de pulso, ¿verdad? ¿Cuánto está la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca? Pues la deberían de contar, no con el teléfono, idealmente con un reloj. Pero bueno, ahora lo hacen ustedes con su cronómetro. Entonces esas son las cuatro partes del examen físico cardiovascular completo y sistemático cuando escuchan a un niño con soplo. No es solamente auscultar a un niño. Y ojo, hay que auscultarle también la espalda. ¿Por qué es importante auscultar la espalda? A ver, ¿quién se anima? O no Porque importa. hay soplos que se pueden escuchar en la espalda, como las estenosis de las pulmonares. Muy bien, la estenosis periférica de ramas pulmonares. Entonces, eso si tenemos un recién nacido, si es prematuro, más chance que tenga estenosis periférica de ramas pulmonares. Pero si aparte de eso, de otra cosa que sí, porque esa no necesita tratamiento, ¿verdad? Digamos que es el único soplo inocente que existe en recién nacidos y lactantes pequeños es la estenosis periférica de ramas. Todo lo demás no es inocente, es patológico. Pero hay otra cosa, los pulsos femorales están débiles en relación a los radiales. De hecho, a veces ni se siente, no es tan perceptible si no tienen la experiencia de palpar los pulsos femorales, se escuchan un soplo en la región interescapular. ¿Cuál es el diagnóstico? Coartación de la aorta. ¿Qué manda? ¿Una coartación aórtica? Una coartación de la aorta, exactamente. El flujo de la obstrucción está a nivel de la aorta descendente que va pegado a la columna, es posterior. Y adelante, ¿qué podrían escuchar? Entonces, si ya escucharon en la espalda, los pulsos están dudosos o están débiles, y ¿dónde más que van a escuchar en el tórax anterior? Puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que solo escuchen el soplo en la espalda y eso hace el diagnóstico, ¿verdad? Porque si no es una coartación que esté muy apretada, pueden tener pulsos femorales y cuando se hace el eco, pues se descubre que es una coartación que puede observarse, por lo menos en el primero o segundo año de vida. Obviamente si no tiene hipertensión arterial, si no, pues ya tiene que ir a tratamiento, ya una dilatación con catéter balón. Y aquí en este punto, ¿qué porcentaje de las coartaciones aórticas tienen afectación de la válvula aórtica? Porque ya vieron que una vez que ustedes están escuchando al niño, la idea es orientar y hacer un flujograma de ideas de hacia dónde quieran ustedes hacer el diagnóstico. Y fíjense que no fui tan específico, les dije cuántos tienen afectación de la válvula aórtica. El problema que tenemos de dar la clase así es que pueden googlearlo, pero solo se engañan a ustedes mismos, hacen eso. Hay literatura que dice que 60% y otros que dimensionan hasta un 80% que las coartaciones aórticas tienen válvula aorta bicúspide. Por lo tanto, si tienen válvula aórtica bicúspide, pueden tener estenosis aórtica leve. Entonces, por eso es importante, si uno escucha un soplo en la espalda, ir al foco aórtico directamente. Entonces, examen cardiovascular completo y sistemático, ¿verdad? Observación, palpación, percusión, auscultación. No solamente auscultar, ¿verdad? Y otra cosa, utilicen un estetoscopio adecuado de acuerdo al tamaño del niño. Yo he encontrado residentes en neonatos con unos Lindman cardiológicos, pues que si les cae en la cabeza a un recién nacido prematuro le produce un hematoma. ¿Por qué no usan un estetoscopio apropiado? Así no van a poder escuchar. Sobre todo ustedes que están aprendiendo, ¿verdad? Entonces, un estetoscopio adecuado. Bueno, entonces ya tenía el niño soplo cardíaco y hicieron un examen cardiovascular sistemático y completo. Y entonces ustedes tienen que saber que los soplos inocentes se acompañan de un examen cardiovascular absolutamente normal en un niño completamente asintomático. Va a ser un niño que fue a su control de niño sano y ustedes escucharon el soplo cardíaco, no tienen ningún síntoma. Y eso es lo importante. Todo el examen cardíaco, todo el examen cardiológico y físico está normal
Y entonces ustedes pueden decirle a la mamá, por supuesto vamos a ver las características de los soplos más adelante, lo más seguro es que no sea nada de qué preocuparse, pero no vayan a decir, insisto, se le va a cerrar el soplo cuando crezca, eso no existe. ¿Cómo analizamos sistemáticamente un soplo? Aquí ya vamos al análisis sistemático del soplo, no del examen sistemático, del examen físico que vimos anteriormente. El tiempo en que ocurre, ¿sí? Eso es si ocurre en la mañana, en la tarde o al mediodía. ¿A qué se refiere con el tiempo en que ocurre? ¿En verano, en invierno? Durante el ciclo cardíaco. Ajá, entonces, ¿cuántas son las fases del ciclo cardíaco? La sístole y la diástole. Solo dos, la sístole y la diástole. ¿Cuál dura más, la sístole o la diástole? ¿Cuántas fases tiene la sístole y cuántas la diástole? Fíjense que esto es fisiología, ni siquiera es cardio, ¿verdad? Y ustedes lo tienen más fresco que yo, porque acaban de pasar eso. Es más larga la diástole, siempre, ¿de acuerdo? Y tiene 4 fases. La sístole solo tiene 2 fases. Entonces, el tiempo que ocurre en la sístole o ocurre en la diástole. Eso se refiere con el tiempo en que ocurre. La intensidad. Aquí, por favor, yo no sé si es que no se saben los números romanos o no se sabe la clasificación de los soplos o ambos, porque ponen 1 sobre 4. Entonces, yo no sé de dónde se sacan esa clasificación, porque son 6. Miren, desde Freeman y Levin lo publicaron en 1933 y desde entonces se sigue utilizando esa clasificación para la intensidad de los soplos para que en cualquier parte del mundo donde se escuche, si el paciente viaja, pues sepa, ahora si tiene un 3 de 6 aquí, va a ser un 3 de 6 en Japón o en Australia. Entonces, Freeman y Levy en 1933, la intensidad va a ser siempre de 1 a 6. Entonces, se dan cuenta, el tiempo que ocurre, intensidad. Forma. ¿A qué se refiere con la forma? Si son sistólicos, solo van a ser de 2 tipos. Entonces no tienen por qué hacerse bolas con tantas cosas. Solo son 2 selecciones las que pueden hacer. Si son sistólicos, son de eyección o son de regurgitación. Paren de contar, no existen más. Si son diastólicos, en la diástole pueden ser protodiastólicos, mesodiastólicos o telediastólicos. O sea, al inicio, en medio o al final de la diástole. No hay otras formas. Ahora vamos al timbre. Hay de frecuencia alta, frecuencia mediana y frecuencia baja. Usualmente los que escuchamos más frecuentemente son los de timbre mediano. Los de frecuencia alta, por ejemplo, serían las estenosis periféricas ramas pulmonares o, por ejemplo, algún tipo de estenosis valvulares muy apretadas. También pueden tener frecuencias cardíacas muy altas. Una comunicación interventricular pequeña tiene frecuencias cardíacas muy altas. Pero usualmente los que más escuchamos son los de timbre mediano. Entonces vean hasta el timbre, ¿verdad? Alto, mediano o bajo. 5. Irradiación. Si se irradia igualmente hacia todo sitio, o sea, ampliamente, ustedes escuchan el foco pulmonar, el aórtico, el precordio menio, las axilas, el dorso, y se escucha exhalmente. Si se irradia igualmente hacia todos lados o se irradia selectivamente. Selectivamente, lo que nos podría ayudar, por ejemplo, en las estenosis valvulares aórticas o pulmonares, cuando hay afectación de las válvulas semilunares, porque esto usualmente se va a irradiar hacia el cuello. Si es la aorta, pues hacia el lado derecho, y si es la pulmonar, hacia el lado izquierdo. Tiene que tener cuidado, porque algunas veces uno escucha por orden, tal vez en el orden en el que lo hace, tal vez el foco pulmonar, y puede irradiarse hacia ese lado, porque están a la par los vasos. Acuérdense que están sobrepuestos, más bien la aorta y la pulmonar. Entonces, tienen que saber exactamente cuál de los dos vasos es y se irradia usualmente hacia el cuello, ¿verdad? ¿Cuál se irradia selectivamente? También la insuficiencia valvular mitral. La insuficiencia valvular mitral se irradia selectivamente hacia la región axilar media izquierda cuando el paciente se sienta o se coloca en el decúbito lateral izquierdo. El sitio de máxima intensidad, y esto tiene relación con lo que estaba hablando antes, ¿verdad? Que si escuchan la pulmonar y es la aorta afectada, pueden confundirse y decidir confundir cuál es el vaso que está afectado, cuál es la válvula que está afectada. Pues, ¿cómo pueden discernir eso? Viendo cuál es el sitio de máxima intensidad, y así van a poder ustedes saber cuál es el sitio más probable de la afectación. Y 7, variaciones con los cambios posturales. ¿A qué se refiere esto de variaciones con los cambios posturales? ¿Alguien me puede decir?
Es para que no se duerma. Ya veo que lo googlean de primero, Paco. Sí, sí, en cuanto a si aparece o desaparece estando supino, estando en decúbito. ¿Y eso por qué es? ¿Quién habló? Ángel. Ángel, ¿qué pasó, Ángel? Ángel Natareno. No, hombre. Por hay soplos benignos, no patológicos, que sí se modifican con la posición. En cambio, los patológicos no se deberían de modificar con la posición. Sí, esa es una cosa bastante cierta la que dijiste. Los patológicos, aunque los pongas de cabeza, no va a variar. Si tiene una estrechez en una válvula o una comunicación interventricular o insuficiencia de las válvulas AB porque no coaptan los velos, eso lo puedes poner de cabeza y no va a cambiar. Entonces, lo más importante es que los soplos inocentes, usualmente los soplos inocentes son los que uno puede escuchar. Soplos inocentes hay en el foco aórtico, pulmonar y aórtico, en el precordio medio, y el de estenosis periférica de ramas pulmonares, el supracarotidio, que nosotros no, que si no lo escuchamos, eso es más de los adultos, pero lo interesante de esos soplos, especialmente los que se escuchan en el precordio medio y en el foco pulmonar y aórtico, es que los escuchan cuando están en decúbito supino, pero cuando los sientan tienden a desaparecer o disminuir de intensidad. Entonces eso, lo más probable es que sea un soplo inocente. Contrario a que si se escucha grado 2 cuando está en decúbito supino y cuando lo sientan aumenta el grado del soplo. Eso puede ser obstrucción, por ejemplo, una membrana subaórtica, una membrana subpulmonar, lesiones obstructivas. Lo que les acabo de decir de la mitral también, ¿verdad? Si al contrario aumenta, y aunque el soplo de la mitral pues no es inocente porque es holosistólico y eso no, ya no es inocente, y tiene relación con algo fisiológico. Acuérdense ustedes que si están en decúbito supino, disminuye el retorno venoso y cuando el paciente se sienta, aumenta el retorno venoso hacia ambos, tanto el retorno venoso sistémico como el pulmonar, y por eso es que puede aumentar cuando hay lesiones obstructivas y disminuye cuando no hay nada obstructivo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Clasificación de Freeman and Levin. Entonces, por ahí alguien me mostró, creo que fue un electivo o un interno, otra clasificación, que no era Freeman and Levin. Sí estaba Levin, pero cambiaban al pobre Freeman. Entonces tienen que tener cuidado con esa. La otra, lo que sucede en las clasificaciones es que colocan a mucha gente que tuvo influencia en las clasificaciones y los dejan de mencionar y de repente, no, es que él trabajó y lo colocan, ¿verdad? Pero la que yo conozco es esta, de 1933, ya va a cumplir 100 años y es la que con la que la mayoría nos entrenamos. Así es que yo les sugiero que revisen esta. No me crean solo las tablas que les presento. Vayan a revisarlo, vayan y lean. Entonces, el grado 1 es tan suave que solo es auscultable por oídos muy bien entrenados. Entonces, por eso me llama la atención que a veces los neonatos digan que escuchan un soplo grado 1 de 6, ¿verdad? Usualmente los jefes son los que dicen eso y los residentes ustedes dicen, sí, sí, de acuerdo. Y yo estoy seguro que no escucharon el soplo. El soplo grado 2, una cosa importante, para hacer la auscultación, los grandes maestros de la semiología decían que uno debería estar en un lugar que no fuera muy iluminado y sobre todo silencioso, cosa que no sucede en nuestros servicios. Entonces, eso es bueno y es malo. Es bueno porque nos ayuda a entrenar bien el oído, que a pesar de que tengamos ruidos externos, podamos auscultar a nuestros pacientes. Y malo porque los que son 1 o 2 no los van a escuchar si tienen mucho ruido externo, ¿verdad? Insisto, también el estetoscopio es importante, ¿verdad? Un estetoscopio adecuado. El grado 2 es un soplo suave, pero auscultable por cualquiera que lo busque con atención. Por cualquiera, dice. O sea, eso se lo pueden escuchar ustedes, se supone. Y el soplo 3 es fácilmente auscultable. ¿A qué se refiere con fácilmente auscultable? Que ustedes solamente ponen el estetoscopio y ya auscultan el soplo. ¿Qué va a diferenciar el 3 del 4? Como ya palparon, se supone el paciente, así es que si ya tenía frémito, ya lo convierte en grado 4 de 6. Y si además lo del grado 4, colocamos el estetoscopio a 45 grados, levantándolo y dejándolo solo un borde del estetoscopio tocando el tórax, y aún se escucha el soplo, eso es un grado 5 de 6. Y si aún separando de la pared del tórax, por supuesto que no lo tienen que separar 5 centímetros, ¿verdad? Solo separarlo, despegarlo de la piel, y aún escuchan el soplo, eso es un grado
6 de 6. Así es la clasificación de frío tan leve. Este es un poco el ciclo cardíaco que alguien mencionó antes, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Lo que les dije yo, que la sístole es más corta. Miren cuánto dura la sístole. Y miren cuánto dura la diástole, que tiene 4 fases. Quiero que vayan a revisar el ciclo cardíaco porque les vamos a preguntar cosas del ciclo cardíaco. Entonces, en esa tablita lo interesante es que están los cambios de presiones. Ven hasta 120, que es cuando llega al máximo del ventrículo izquierdo y se abre la aorta para que expulse el flujo, y después baja la presión, obviamente, del ventrículo izquierdo para que pueda llenarse en la diástole y que las aurículas se puedan vaciar. Y también tenemos los volúmenes en mililitros, ¿verdad? Cuánto es cada una de las fases, de las 4 fases, los cambios de volumen. Y acá hasta abajo están los ruidos cardíacos. Hay otras representaciones gráficas de esto que tienen también el trazo electrocardiográfico. Entonces, cuando está el QRS, está aquí, que es cuando la contracción ventricular. Y justo aquí, esto se llama fonocardiograma de los ruidos cardíacos. Eso ya solamente se usa para estudios. El primer ruido cardíaco produce esto, ¿verdad? O sea, sí produce algo, pero es tan pequeño que no es audible por el oído humano. Y aquí el ruido cardíaco, o sea, escuchamos el loop y el loop que les decía, pero no escuchamos turbulencias. ¿Se acuerdan que dijimos que la raíz de los vasos es la parte más estrecha de todo el sistema cardiovascular? Entonces, esto lo que está representando es el primer ruido y el segundo ruido cardíaco. ¿Ven? Insisto, la sístole es más chiquita y la diástole es mucho más larga. Acá, pues, está representado cómo es que se llenan de primero las aurículas, cómo se vacían. Y básicamente lo que estamos viendo aquí es la revisión del ciclo cardíaco, ¿verdad? Vean ustedes acá algunas cosas que les van a servir más para entender un poquito el ruido cardíaco. Es cuándo ocurre el primer ruido y cuándo ocurre el segundo ruido cardíaco, que básicamente es aquí, ¿verdad? En el llenado rápido ventricular, que es rápido y lento. Acuérdense que la diástole es más larga, las válvulas AB abiertas, las válvulas sigmoideas cerradas, y cuando hay la contracción isovolumétrica, una vez que ya se está vaciando, se cierran las válvulas auriculoventriculares y eso es lo que va a generar el primer ruido cardíaco. Vean, aquí les ponen hasta el volumen, cuánto es el volumen, cómo cambia la P de las aurículas y todo, pero lo importante es que aprendan que en la contracción isovolumétrica es cierre de las válvulas AB, es el primer ruido cardíaco. El segundo ruido cardíaco es en la relajación isovolumétrica. Entonces, y cosas importantes que aprender, que en la contracción isovolumétrica es el primer ruido cardíaco, el cierre de las válvulas AB, y en la relajación isovolumétrica es el cierre, el segundo ruido, el cierre de las válvulas sigmoideas, ¿sí? Entonces, relajación isovolumétrica sigmoideas y contracción isovolumétrica las auriculoventriculares generan el primer y segundo ruido. Si se dan cuenta, desde el punto de vista fisiológico, no tiene por qué haber soplo ni acá en condiciones fisiológicas normales. Acá, para que ustedes vean, pero van a ir a revisar un poquito más, la sístole auricular dura 0.1 de segundo, la diástole auricular 0.7 de segundo, es bien corto. La duración total es de 0.8 de segundo. La sístole ventricular 0.3 de segundo y la diástole ventricular 0.5 de segundo. La diástole siempre es siempre va a ser más larga. Ahora, si ustedes suman este 0.7 más el 0.5, es 0.12 y la sístole auricular con la ventricular es solamente de 0.4. ¿Cuáles son los sitios de auscultación? Acá está a grandes rasgos lo que tenemos que escuchar. A nivel de la tetilla más o menos está el área mitral. Hacia el esternón está la válvula tricúspide. En el segundo o tercer espacio intercostal derecho, para esternal izquierdo alto, el área pulmonar. Y para esternal derecho, para esternal izquierdo alto y para esternal derecho alto, la aorta. Y aquí pues hay unos soplos aórticos accesorios que le llaman también, pero nosotros en niños escuchamos la aorta, la pulmonar. Y básicamente son 4 áreas. Aquí está dibujado el esternón y las clavículas para que no haya donde perderse, ¿verdad? Lo extra que nosotros hacemos es auscultar axilas a nivel axilar medio y auscultar el dorso. Y si escuchamos soplo acá o acá, pues hay que auscultar el cuello, ¿verdad? En niños,
ya un poco más simplificado y mejor enfocado, igual, ¿verdad? Foco mitral, el foco tricuspidio, el foco pulmonar y el foco aórtico. Esto es la manera en la que cómo se describen los soplos cardíacos o cómo se registrarían de manera gráfica si tuviéramos un fonocardiograma. En el primero está el primer ruido cardíaco, segundo ruido, no hay soplo. Y vean acá en el B, ya hay un soplo, ¿sí? Que es casi toda la sístole, pero no empieza, sino que es más en medio, como forma de diamante. Y entonces eso es un soplo de estenosis aórtica. Este es holosistólico en toda la sístole suave de regurgitación mitral. Y así, la regurgitación aórtica es en la diástole, no hay prácticamente nada en la sístole, pero hay un poquito de soplo protosistólico. Y en la estenosis mitral van a escuchar ustedes un chasquido que no está descrito aquí, pero van a escuchar en la diástole, van a escuchar el soplito, ¿verdad? Suavecito. Y en un ductus arterioso van a escuchar tanto en la sístole como en la diástole. Es un soplo continuo. Siempre es importante que vean que la sístole es más corta que la diástole. Diagnóstico diferencial de los soplos sistólicos. Ahorita ya nos vamos haciéndonos más específicamente a cada uno de los soplos. ¿Se acuerdan lo dijimos que de forma podían ser sistólicos o diastólicos? Entonces ahorita vamos a ver los sistólicos. Los inocentes usualmente son mesosistólicos, que afortunadamente son los más frecuentes. ¿Cuál es el más común de todos? El soplo inocente de Steele. Que este es el doctor, así se escribe, es el apellido del doctor que lo describió en 1950, el doctor Steele. Y por eso, gracias a él, pues, lleva el nombre, ¿verdad? Después está el anorgánico pulmonar o inocente pulmonar, el de ramas pulmonares, que dijimos que si es inocente, solo es el único soplo inocente recién nacido sin lactantes. El anorgánico aórtico o inocente aórtico, el supraclavicular o carotidio, que se consideran soplos accesorios que nosotros básicamente no los escuchamos, mientras más pequeño es el niño, más nos va a costar escuchar esos. Entonces, si es un soplo sistólico y es mesosistólico, lo más seguro es que sea un soplo inocente. Aquí hay una tablita de cómo se presenta, por ejemplo, el vibratorio de Steele. Se llama vibratorio porque es como que ustedes pusieran a vibrar una cuerda, que estén amarrada de un extremo y uno se ponga a jugar a hacer vibrar la cuerda esa, así se escucha, ese es el tipo de vibración que uno va a escuchar cuando escucha un soplo inocente de Steele. Entonces, vibratorio de Steele, así se lo conoce también, inocente de Steele o vibratorio de Steele. ¿Cuándo se puede presentar? A cualquier edad, pero vean ustedes, se presenta entre los 2 y 7 años, o sea que aparece y así como aparece, desaparece. Ojo, no se cierra, solo desaparece, aparece y desaparece, no es que se abra y que se cierre. Las características, pues es un histórico vibratorio musical de grado 1 a 3. A mí personalmente no me gusta decir musical, ¿verdad? Especialmente ustedes que son reggaetoneros, lo van a asociar con alguna música de Bad Bunny o no sé qué, entonces no me gusta musical. Ahí hay alguien muy culto que escuche solo a Vivaldi, a Bach, entonces lo va a confundir con música clásica. Entonces, a mí no me gusta decir musical porque en realidad no es musical, es vibratorio porque les acabo de decir de la cuerda tendinoso. Entonces, me gusta decirle vibratorio siempre en todas las descripciones, nunca pongo musical. ¿Dónde se va a escuchar? Nariz izquierdo bajo, o sea, a nivel precordial y sobre todo se escucha cuando tenemos por lo de los campos de posición, asentarlo puede desaparecer. El diagnóstico diferencial, fácil de identificar por su carácter musical, ponen acá, pero es por su carácter vibratorio básicamente, ¿verdad? El soplo eyectivo pulmonar, el soplo inocente pulmonar. ¿A qué edad? A cualquier edad se puede escuchar en el grupo pediátrico. Es histórico romboidal. Ya vamos a ver la descripción gráfica del fonocardiograma. Puede ser de alta frecuencia, puede ser rudo, cada uno a 3. Nunca los soplos inocentes van a ser mayores de 3. Si son mayores de 3, no van a ser inocentes. ¿Dónde se escucha? Pues en el foco pulmonar, sobre todo en decúbito. Diagnóstico diferencial, aquí ya nos dice, bueno, entonces, pero de todas maneras hay que descartar que no tenga estenosis pulmonar leve o que no tenga una comunicación interauricular que ya tenga dilatación de cámaras cardíacas derechas, porque insisto, la CIA
no sopla. El soplo aórtico en niños mayores es cuando más se escucha. Es histórico romboidal, la frecuencia nunca más de 3 y se escucha en el foco aórtico, diagnóstico diferencial, solamente estenosis aórtica. Y aquí el de estenosis, este es vamos a ver que es el que les dije que se escucha estenosis de ramas de resonancia en las pulmonares. La edad de presentación, neonatos, lactantes y niños pequeños. Todavía lo pueden escuchar. Usualmente nunca más allá del año de vida, ¿verdad? Ya no, después del año, si lo escuchan es porque hay algo ahí que es orgánico y no anorgánico. Es histórico y activo de alta frecuencia. ¿Se acuerdan que les mencioné cuando estábamos haciendo la descripción de cómo se hacía el análisis del soplo? Es suavecito, grado 1 o 2, puede ser 2, 3. Y ya dijimos que se escucha en hemotórax, dice ahí, pero es en ambos hemitórax. Consta que esa gráfica no la hice yo, solo la copié. Se puede escuchar a nivel axilar medio bilateral, el dorso y poco en precordio. En el precordio no tiene por qué escucharse. Yo personalmente digo que es un soplo histórico y activo de la base irradiado hacia las axilas. Diagnóstico diferencial, estenosis arterial pulmonar, o sea, estenosis de las ramas pulmonares, pero que sea orgánica, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir qué antecedente tendría que tener un recién nacido para que yo piense que tiene estenosis periférica de ramas pulmonares orgánicas? ¿Qué tuvo que haber tenido desde el punto de vista infeccioso y un síndrome? Para que se despierten un poco. ¿Aló? Síndrome de Noonan. Noonan te da un poquito más la válvula. Es la válvula de estenosis pulmonar y usualmente ellos lo que tienen es válvulas pulmonares displásticas. Puede asociarse a estenosis, pero usualmente la válvula. Y el problema de esa válvula displástica es que no se puede dilatar como las válvulas, estenosis valvulares pulmonares en los pacientes que no son Noonan, ¿verdad? Y entonces generalmente tienen que ir a cirugía para hacer una plastía valvular pulmonar, aunque realmente lo que hacen es quitarla, ahora no hacen plastía. Otra cosa, otro síndrome en el que ustedes dicen, sí, ese sí tiene estenosis periférica de ramas y seguro que no es fisiológico, o sea, no le van a crecer las ramas conforme crezca. Se asocia a ictericia. Ustedes tienen un niño recién nacido ictérico y con soplo típico de ramas pulmonares. ¿Qué piensan? Ya les dije, la vaca da leña. Le hacen un ultrasonido hepático y tiene atresia de vías biliares. Ali. Ya más, ya tampoco, pues. Mejor les lleno el examen. ¿Cuál? El síndrome de Alagille. El síndrome de Alagille tiene estenosis periférica de ramas pulmonares orgánica y tiene atresia de vías biliares y los niños están ictéricos, ¿verdad? Y desde el punto de vista infeccioso, los pacientes, las mamás, una mamá que no está vacunada y que haya tenido rubiola en el segundo trimestre del embarazo, puede tener estenosis periférica de ramas pulmonares orgánicas secundaria a la infección viral. ¿De acuerdo? Entonces sí es importante los antecedentes, ¿verdad? Zumbido venoso. No vamos el supraclavicular y el último no lo vamos porque este es un poquito de niños más grandes y adultos, pero el zumbido venoso sí me interesa porque eso sí se escucha bastante bien. La edad, cualquiera, sobre todo entre 2 y 7 años, o sea que acompaña al vibratorio de Still. Vean esto es bien interesante porque el soplo es continuo. Se dan cuenta que todos han sido sistólicos. ¿Por qué? Porque estos se supone que son los soplos inocentes, ¿verdad? Y sus características, dice en la tabla. Entonces, todo esto que estamos viendo aquí son soplos inocentes, no son soplos patológicos. Por lo tanto, no deben de estar ni los diastólicos ni los continuos. Sin embargo, está este. ¿Por qué creen que está este? Dice que es continuo, con acentuación diastólica, grado 2, 3 de 6, disminuye al comprimir la vena yugular o con el decúbito. Se escucha en la zona infraclavicular y cuello derecho, y el diagnóstico diferencial es ductus, fístula, arteriovenosa, ¿verdad? ¿Qué piensan de ese soplito? ¿Puede ser para el retorno venoso? Sí, pero ¿qué piensan de ese si es, porque es inocente y es continuo? Y ese diagnóstico diferencial.
Porque nosotros son sistólicos, y dice, bueno, sí puede ser estenosis, puede tener que tener un poquito, pero aquí dice que es ductus fístula arteriovenosa, los diagnósticos diferenciales de algo patológico. Es usualmente, tiene que ser por el retorno venoso, por lo que dice ahí, ¿verdad? De la compresión. Pero usualmente no hay que estarles compresionando la vena yugular. Imagínense estarle compresionando la vena yugular a un nenito chiquito, ya lo pusieron a agarrar y nunca lo van a poder escuchar nunca más. Pero como son de 2 a 7 años, a veces a los 2 o todavía a los 4, a veces pueden ser terribles en el examen físico. Frecuentemente, según mi experiencia, yo lo escucho más a nivel subclavicular derecho. Se puede escuchar a nivel subclavicular izquierdo. Fíjense que estoy diciendo bien específico, subclavicular. Y algunas veces en el cuello. Cuando yo le pido al paciente que mueva la cabeza hacia el lado contralateral, puede desaparecer, y cuando le digo que lo voltea al lado ipsilateral, aparece el soplo. Y así lo puedo hacer, aparece y desaparece. Ese es el clásico tipo zumbido venoso, y eso lo describieron en 1857 el doctor Potan, y es el único soplo continuo inocente que existe. Todos los demás son patológicos, ¿de acuerdo? Esto es gráficamente cómo se describiría en un fonocardiograma el soplo inocente de estilo vibratorio. Está el primer ruido, está el segundo ruido, y justo mesosistólico aparece el soplo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Los holosistólicos, ¿se acuerda que estamos ahorita en la descripción de los sistólicos? Entonces ya vimos sistólicos, eyectivos, estamos a los holosistólicos. Entonces estos son de regurgitación, ya no son sistólicos eyectivos. Entonces cuando ustedes describen un soplo sistólico, ¿son eyectivos o de regurgitación? ¿Se acuerda que habíamos visto eso? ¿Cuáles son los holosistólicos? Nuevamente, solo dos opciones: comunicación interventricular o insuficiencia de las válvulas AB. O sea, no hay donde perderse. Si ustedes escuchan un soplo holosistólico, yo pienso en esto. Y por eso cuando me hacen consultas, si yo veo soplo holosistólico, yo voy buscando una CIB o voy buscando insuficiencia de las válvulas AB. Los nexosistólicos, pero patológicos, ¿verdad? Porque ya vimos los inocentes anteriormente, es estenosis aórtica y estenosis pulmonar. Entonces, estos vuelven a ser de eyección, pero mesosistólicos con un poquito más de intensidad. Y estos son patológicos. Vean ustedes los históricos, este sería el de la CIB. Empiezan el primer ruido y terminan en el segundo ruido. Este sería el de la estenosis valvular aórtica. Vean ustedes, es más alta la intensidad, por lo menos 3 de 6. ¿De acuerdo? Y este es uno que se escucha al final de la sístole. Con estos cuesta mucho, ¿verdad? Porque sería telesistólico, ¿sí? Esto es más que todo cuando hay insuficiencia de las válvulas AB. Pero el hecho de que lo escuchen hasta ahí, eso ya es patológico. Y acá ya vimos los históricos, ahora vamos a ver los diastólicos y vean la diferencia. Los soplos históricos dicen, pueden ser inocentes, seguimos una gráfica con un montón de soplos, de tipos de soplos inocentes. Los soplos diastólicos no, los soplos diastólicos siempre son patológicos, o sea, ahí no hay pierde. Y se acuerdan que dijimos que pueden ser proto, meso o telediastólicos. Ejemplo típico, insuficiencia de las válvulas sigmoideas. O sea, sigmoideas es pulmonar y aorta, ¿verdad? No hay que confundirse. Lo que hemos estado hablando antes eran AB. Estas son sigmoideas. Y los soplos continuos, vean ustedes, con excepción del zumbido venoso descrito en 1867, perdón, yo dije 57, me equivoqué por 10 años. En 1867 por Potan, un francés, todos son patológicos. Entonces tenemos los soplos diastólicos, todos son patológicos, y los soplos continuos, todos son patológicos. Ejemplo de soplos continuos patológicos, ductus arterioso persistente, que es una de las cosas más frecuentes que vemos. Fístulas arteriovenosas, que son muy raras. Fístulas quirúrgicas, que ya no vemos, porque por lo menos nuestro grupo quirúrgico de Guatemala no hacen fístulas arteriovenosas quirúrgicas, no hacen nada paliativo. Si fue un paciente que se fue a los Estados Unidos y le hicieron una cirugía paliativa, entonces sí lo podríamos escuchar, pero es muy probable que escuchemos fístulas quirúrgicas. Pero ustedes tienen que saber que estas también son cisto-diastólicas o soplos continuos, se llaman, ¿de acuerdo? Los diastólicos, ¿se acuerdan que dijimos que pueden ser proto al inicio de la diástole, pueden ser mesodiastólicos y pueden ser telediastólicos? Todos son patológicos. No importa en qué sitio se encuentre, porque todos son patológicos.
Y la descripción gráfica en fonocardiograma de los sistodiastólicos o continuos sería, se escuchan el primer ruido, termina con el segundo ruido y en la diástole también se escucha, ¿verdad? Entonces, por eso se llaman continuos o sistodiastólicos. Este es de un ductus y este es de una fístula. Cuando es fístula, como está creada quirúrgicamente, bueno, esta sería más la quirúrgica, ¿verdad? Porque cuando es una fístula arteriovenosa congénita, puede parecerse mucho al ductus arterioso. ¿Alguna duda, alguna cosa o creencia que tuvieran hasta antes de esta clase de los soplos cardíacos que quieran preguntar hasta este momento? ¿Alguien tiene una buena vista de donde aparezco yo dando la clase para que tome una foto y que me la mande después a mi WhatsApp? Porfa. ¿Todo bien? ¿Todo clarito hasta ahora? ¿Les parece que es tan simple describir los soplos cardíacos como se pensaba? ¿No? ¿Seguimos? Parece que sí. Esto es un flujograma sacado de un libro de medicina interna. Esto es como hacen los adultos el flujograma de tratamiento en los pacientes. A mí me pareció interesante porque es práctico, ¿verdad? Entonces, si tenemos un soplo cardíaco, si es soplo sistólico, nos vamos para acá, pues de acuerdo a lo que les acabo de explicar. Si es mesosistólico grado 2 o menor, pues asintomático sin otros signos, no se necesitan más estudios. Si es un soplo sistólico, pero es protosistólico, ya vieron, aquí cambia, proto, meso, es mayor de 3, telesistólico, holosistólico. Obviamente, pues como vimos, ya no son inocentes. Entonces, tienen que, y si tienen síntomas u otros signos de cardiopatía, pues obviamente tienen que ir a ecocardiograma, ¿sí? Si son soplos diastólicos, tienen que ir a ecocardiograma, y si son soplos continuos, tienen que ir a ecocardiograma, ¿sí? Ese TTE significa eco transtorácico, ¿verdad? Ecocardiograma transtorácico. Aquí ya ponen otras cosas, ¿verdad? En otros países, pues, que tienen más facilidad para utilizar resonancia magnética y angiotomografía, pues, aparte, ya, si no es suficiente con el eco transtorácico para hacer diagnóstico, afortunadamente, nuestros niños, en el 95% de los casos sí lo es, se puede hacer eco transesofágico, que es el TEE, resonancia magnética cardíaca o cateterismo cardíaco. Usualmente ya no hacemos cateterismo. En el último año en Unicar hicimos casi el 60% de los cateterismos cardíacos intervencionistas y solo un 40% de diagnósticas. Ya no se hace cateterismo cardíaco diagnóstico casi, ¿verdad? Solo los que consultan tarde. Y nuevamente, ¿verdad? Si es un soplo continuo, pues hay que, una vez que se va al estudio y descartarlo, y obviamente ahí tienen que hacer la consulta con nosotros, ¿verdad? No solo mandarles a hacer el ecocardiograma. Sobre todo en pediatría, que algunos centros acá hay muchos cardiólogos de adultos que hacen eco de niños, entonces pueden ver cosas que no están acostumbrados ellos a visualizar, ¿verdad? Conexiones venosas anómalas pulmonares parciales, puede ser una de ellas, comunicaciones intraoculares pequeñas, comunicaciones interventriculares musculares anteriores, colaterales altopulmonares, porque casi nunca ven el arco aórtico, ductos arteriosos pequeños. Entonces, lo mejor es que sea un cardiólogo de niños el que haga el estudio, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los criterios para identificar un soplo patológico? Como ustedes no preguntaron nada, entonces les vamos a preguntar al examen. Los criterios para identificar un soplo patológico, con todo lo que les dije, pues ya debería ser muy fácil. Todo soplo diastólico es patológico. Todo soplo pansistólico. ¿En qué se diferencia el pansistólico del holosistólico? Alguien que sea pilas en latín y hebreo. No dije que sean ebrios, sino que hebreo. Ustedes ni siquiera se ríen de los chistes, muchachos. Ya me preocupé. Apáticos son. Cuando es pansistólico es en toda la sístole y el holosistólico es solo como al principio. No, es lo mismo. Uno es latín y el otro es griego. Por eso les hice la pregunta. Un soplo pansistólico es lo mismo. Es holo o pan. Pan significa todo. Y holo también. Entonces, es solo una manera. Tienen que tener cuidado. Si en algunos textos lo van a encontrar como pansistólico, es el mismo holosistólico. Se va a escuchar en toda la sístole, ¿de acuerdo?
Los soplos sistólico tardío, que eso ya dijimos que si cambia, si no es meso, no es inocente. Soplos muy intensos, todos los que sean mayor de 3. Soplos continuos, a excepción de... Zumbido venoso. El zumbido venoso de... Potán. Potán. De Potán, ¿verdad? Y soplo que acompaña normalidad cardíaca. ¿Qué significa eso de soplo que acompaña normalidad cardíaca? ¿O qué creen ustedes que significa? ¿Que tiene un defecto estructural o...? No, no, porque ahí no tenés eco. Ahorita solo lo estás evaluando. ¿O que tenga algún signo de, por ejemplo, cianosis o algo así? No, porque también dijimos, ¿verdad? Si tienes cianosis y soplo, de hecho, si ya solo con la cianosis, ya el soplo te sale como, es una viñe, dirían los franceses. Anormalidad cardíaca, me refiero a que, por ejemplo, en los rayos X de tórax, porque como ya lo están viendo en la consulta externa, tenga mesocardia, dextrocardia, cardiomegalia, ¿sí? O prominente alguno de los botones normales de la silueta cardíaca. A eso me refiero con que acompañe a anormalidad cardíaca. Ahora, aquí hasta este momento no lo ha visto el cardiólogo. Y síndromes, ¿qué piensan de la asociación de síndromes y soplo? ¿Tiene alguna importancia o no tiene ninguna importancia? Pues hay algunos síndromes que vienen asociados a cardiopatías. O sea, que ¿a cuál no le pedirías? Como dijiste, algunos, quiere decir que hay algunos que no tienen. Todo paciente con síndrome y soplo hay que estudiarlo, ¿de acuerdo? Todo paciente con síndrome y soplo. Algunos solo sirven desafortunadamente para hacer diagnóstico. Por ejemplo, si es una trisomía 13, una trisomía 18, nosotros sabemos que va a tener soplo, que va a tener una cardiopatía usualmente compleja, y si es reparable, que son 6 veces grandotas, pues no les hacemos nada, porque la expectativa de vida puede ser un mes o un año máximo, ¿verdad? En estos, en la trisomía 13, en la trisomía 18. Si es síndrome de Down, 50% de los niños con síndrome de Down tienen defecto cardíaco que van a necesitar tratamiento quirúrgico. 50%, eso es muy alto. Si es un síndrome de Turner, más del, bueno, los italianos dicen que hasta el 42% de los Turner pueden tener coartación de la aórtica y enfermedad valvular aórtica. Si es Noonan, más de un tercio de los pacientes tienen cardiopatía. Si es un síndrome de Williams, ¿qué tienen los pacientes con síndrome de Williams? De defecto. ¿No? ¿Han visto síndrome de Williams? No. ¿Alguien? Había una ¿Ustedes? niña en cuarto piso, me acuerdo yo, pero Son creo 20 que era ustedes, ¿no? estenosis aórtica. ¿Tienen qué, perdón? Estenosis aórtica, creo que era lo que tenía esta niña de cuarto piso, pero no me acuerdo. Lo que tienen es estenosis supravalvular aórtica. No estenosis valvular, sino que es supravalvular aórtica. ¿Verdad? Por un defecto que ellos tienen. Específico en la elasticidad de los vasos, es a nivel celular. Entonces tienen un problema a nivel de la elastina y eso hace que sean muy rígidos y duros los vasos, y entonces es supravalvular aórtico, generalmente severo. Algunas veces ni siquiera se puede reparar porque toda la válvula, el arco aórtico es chiquito y duro, como que fuera un tubo de PVC, lo describen los cirujanos, es muy, muy duro. Y esa estenosis supravalvular aórtica, pueden tener estenosis supravalvular, de las ramas pulmonares orgánica, ¿verdad? Severa, a veces con hipoplasia de las ramas. Entonces, todo paciente con síndrome debería ser estudiado, porque usualmente se asocia a cardiopatías, la gran mayoría, como nosotros vimos. Y ahí terminamos. Esto es lo que decía mi profesora, dice que la descripción verbal de los soplos es un pobre sustituto de la auscultación, la que sigue siendo el instrumento de diagnóstico no invasivo más poderoso de la cardiología. Se dan cuenta que no es